clase y les voy a compartir pantalla. Creo que ya, sí, ya se puede ver. Habíamos quedado en esto, creo, ¿no? Habíamos visto cuál es la estructura de un pseudocódigo. Un poquito rápido vamos a repasar. Primero viene el nombre del pseudocódigo, eh, la declaración de las variables, luego se pone inicio, bloque de instrucciones y fin algoritmo, ¿no? Esto tiene que tener cualquier pseudocódigo que ustedes vayan a crear. Y habíamos visto un poquito de qué es una variable, ¿no es cierto? Para recordar qué es una variable, es como una caja donde se guardan datos, habíamos dicho. Esta caja tiene un nombre que siempre hay que darle para identificarla y, como les decía, se pueden guardar datos, ¿no? Pero a esta acción de guardar datos se le llama asignar, ¿ok? Bueno, es el término que normalmente se utiliza, asignación de variables, cuando tú guardas un dato dentro de una de estas variables, ¿no? Mm, ¿Qué más? Ah, ya. Lo que no habíamos llegado a ver, creo, son los tipos de datos, ¿no es cierto? Solo de que déjenme ver una cosita. Pa, pa. La declaración de variables. A ver, denme un ratito. Es que depende con qué docente están. La declaración de variables, que es justamente todo este bloque, es distinta. No estoy seguro si ustedes me pueden confirmar, o si no lo voy a buscar ahorita, si así lo hacen con la listen o lo hacen de otra manera. Eso quiero chequearlo. Porque con el Ustaris lo hacíamos, parece que no, este es de la listen, al parecer todo. Sí, 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 está bien. Con el Ustaris es diferente, ahora que me acuerdo, está bien. Con la listen lo hacen así que yo recuerdo la última vez que pasó sus clases la listen. Vamos a ver que haya cambiado su forma de declarar variables, pero no creo. Siempre he hecho de esta manera. Pero ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que estoy diciendo aquí. Antes de ver qué es, bueno, ya habíamos dicho que aquí en esta sección se declara variables, ¿no? Que básicamente declarar variables es crear una variable, ¿verdad? Pero para entender esto, necesitamos saber qué es una variable y ahora también necesitamos saber qué es un tipo de dato, ¿ok? Un tipo de dato, bueno, ustedes saben que a las variables, dentro de las variables se guardan datos, eso ya está más que claro, pero hay muchos tipos de datos, hay números, hay reales, hay palabras, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me creo una variable, yo le tengo que decir exactamente qué tipo de dato se va a guardar en esa variable. Se va a guardar un número, un real o una palabra, ¿no es cierto? Y en realidad hay más tipos de datos. En realidad son cuatro los tipos de datos los que se utilizan normalmente. Están los tipos de datos enteros. A ver, un ratito. Creo que sí, estoy grabando. Entonces continúo. Están los tipos de datos enteros, los tipos de datos reales y los tipos de datos carácter, pero estos no se utilizan realmente. Estos no los vamos a tomar en cuenta. Existen, pero no se los utiliza. Están los tipos de datos cadena, que son conjunto de caracteres, y los tipos de datos booleanos, ¿ok? Como les decía, cuando tú te creas una variable, tienes que decir, ok, en esta caja yo voy a guardar solo datos de tipo entero, por ejemplo. ¿Qué es un entero? Un número que no tiene decimales. Si yo quiero guardar un tipo de dato real, ¿no es cierto? Uno coma algo, 2 coma algo, que puede servir para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la estatura de una persona se mide con números reales, ¿verdad? ¿Cuánto mides? 1,70, 1,65, ¿verdad? Depende, ¿no? Entonces, para eso están los tipos de datos reales. El tipo de dato carácter representa cualquier tipo de símbolo, pero realmente no se lo utiliza o la lista no utiliza. ¿Ok? No existe, pero no lo utiliza. En vez de eso, lo que utiliza es una cadena. ¿Qué es una cadena? Una cadena es un conjunto de caracteres, que puede ser desde cero hasta cualquier cantidad de caracteres. ¿Ok? No tiene límites
realmente. Entonces, en vez de usar un carácter, directamente se utiliza una cadena que solo tiene un carácter. ¿Ok? Porque la cadena, como les digo, es un conjunto de caracteres. Puede ser desde 0 caracteres, o sea, una cadena vacía, hasta muchos caracteres, hasta que puede ser un párrafo entero, una cadena. Y todo ese párrafo solo va a ser un dato que puede entrar dentro de una variable. Y también están los tipos de datos booleanos, ¿ok? Los tipos de datos booleanos son, bueno, solo tiene dos valores posibles, ¿ok? El verdad y el falso, true o false, ¿ok? Es muy peculiar porque a diferencia de los otros tipos de datos, los otros tipos de datos casi tienen infinitos valores posibles, ¿no? Un entero puede ser desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿ok? El real también, desde el menos infinito hasta el más infinito. Los caracteres no los tomamos en cuenta, no los vamos a utilizar. Las cadenas igual. Puede ser cualquier cantidad de caracteres concatenados, o sea, juntos, ¿no? Puede ser solo una palabra, puede ser solo una letra, puede ser un conjunto de palabras, o sea, una oración, o incluso puede ser todo un párrafo o todo un cuento podría ser una cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque la única condición para que sea una cadena es de que sea un conjunto de caracteres. Entonces, todos esos casos son un conjunto de caracteres. O sea, hay miles de posibles valores para una cadena, ¿no? Es combinar cualquier tipo de carácter, nada más. En cambio, el booleano no tiene infinitos posibles valores. Los booleanos solo tienen dos posibles valores, ¿verdad o falso? No hay otro valor, true o false. Solo tiene dos valores posibles. Esa es la peculiaridad de los booleanos. Y esto normalmente se utiliza, los booleanos, se utilizan cuando tú quieres tal cual, decir que algo es verdad o algo es falso. Cuando necesitas solo tener una variable que te diga verdad o falso, o sí o no, o cero o uno, ¿no es cierto? O apagado o encendido. Cuando necesitas una de esas variables que solo tenga dos posibles valores, se utiliza un booleano. Pero realmente los tipos de datos que más se utilizan son enteros, reales y cadenas. Enteros y cadenas más que nada vamos a utilizar durante todo el semestre. Reales, sí, va a haber ocasiones, pero ocasiones contadas en las que vamos a utilizar reales. Y booleanos también. ¿Ok? Son muy contadas las situaciones en las que vamos a utilizar estos tipos de datos. Caracteres casi nunca, bueno, en realidad nunca he utilizado realism. Lo menciono aquí porque en otros, ¿qué les digo? Ahorita estamos aprendiendo pseudocódigo, ¿verdad? Cuando entremos ya a un lenguaje de programación específico, a veces ya se utiliza más. En pseudocódigo no tanto. En lenguajes de programación específicos sí, ya se utiliza. Existe este tipo de datos. ¿Ok? Pero no lo toman en cuenta. De hecho, creo que lo voy a borrar. No vale la pena que esté aquí. Entonces solo tendríamos esos. Enteros, reales, cadenas y booleanos. Los que vamos a utilizar durante el semestre. ¿Por qué es importante saber qué tipos de datos existen? Porque como les dije, cuando yo me creo una variable, tengo que decir, esta variable va a ser de tipo entero. ¿Eso qué significa? Que solo va a guardar números enteros. Si yo intento guardarle en esa variable una cadena, error. La computadora va a decir, no puedes guardar una cadena dentro de esta variable que tú dijiste que va a ser de tipos enteros. O sea, que solo va a almacenar datos de tipos enteros. Lo mismo con los demás tipos, ¿no? Si yo declaro una variable que solo va a guardar cadenas, o sea, conjunto de caracteres, entonces no puedo guardarle un true, ¿no es cierto? Porque un true es un booleano, entonces no tendría sentido. Y los booleanos igual, si yo me creo una variable que solo va a guardar booleanos, o sea, que solo va a tener true o false dentro de esa variable, no puedo guardarle un número, o no le puedo guardar cualquier cadena, porque me va a salir error. Entonces, la computadora cuando tú te creas una variable necesita saber qué cosa vas a guardar dentro de una variable, ¿ok? Entonces, para crear una variable es importante saber esto, qué tipo de dato va a almacenar. Y es justamente lo que se hace aquí. Para crear una variable ya en pseudocódigo, porque ya sabemos que es una variable, ya sabemos que es asignar, asignar es guardar un dato dentro de la variable, ya sabemos que todas las variables tienen que tener un nombre, ya sabemos que todas las variables también tienen que tener un tipo de dato, ¿no es cierto? Para decir aquí solo se guarda enteros. Entonces, ya sabemos lo necesario para crear una variable, para declarar una variable, que justamente se hace en esta sección, ¿ok? ¿Cómo se crea una variable? Se pone siempre que tú quieras una variable, siempre primero se pone var. ¿Ok? Siempre. Eso indica que vas a crear una variable.
¿ok? Luego de poner la palabra var, tienes que poner el nombre que quieres que tenga esa variable. En este caso, en mi caso, se llama x, entonces aquí le voy a poner x, ¿ok? Pero puede tener cualquier nombre, puede tener el nombre edad, puede tener el nombre, no sé, tamaño, bueno, en realidad el nombre de la variable debería ir de acuerdo a lo que va a guardar. Eso ya les dije en la anterior clase, ¿no es cierto? Si va a guardar una edad, entonces que la variable se llame edad. Si va a guardar una estatura, entonces que se llame estatura, ¿no es cierto? Si va a guardar el área de un terreno, entonces que se llame área o que se llame área terreno, ¿ok? Por si acaso, los nombres de las variables, aquí les voy a dar un caso. Por ejemplo, yo quiero guardar el área de un terreno. Entonces, mi variable, lo correcto sería que se llame área de terreno o simplemente área terreno para hacerlo más abreviado. ¿Ok? Pero por si acaso, el nombre de las variables no tiene que tener espacios. ¿Ok? O sea que esto está mal. No debería haber algún espacio. Entonces, o simplemente le llamo área. Y obviamente no tendría que tener tilde. ¿Ok? Son solo letras sin tildes y sin espacios. ¿Ok? O le llamo solo área, o lo más común es, si quiero que se llame área terreno, tengo que hacer esto. ¿Ok? Tengo que poner a partir de la segunda palabra con mayúscula, su primera letra. ¿Ok? La primera palabra no. A partir de la segunda, supongamos que aquí hay más palabras, entonces a partir de la segunda, la siguiente también tiene que tener su primera letra en mayúscula. ¿Por qué esto? Para poder diferenciar, ¿no es cierto? Las distintas palabras, porque no se entendería mucho si le pongo solo área terreno así, ¿no es cierto? Nosotros al escribir en nuestro lenguaje natural ponemos espacios para diferenciar palabras, pero aquí no te permite. Entonces lo que se hace comúnmente es eh, sus primeras letras en mayúscula. O otra alternativa sería barra baja, área terreno, ¿ok? Poner guión no se debería poner. Igual es mala. No se puede, porque el guión significa otra cosa en la programación. Es restar, básicamente. Entonces, cuando la computadora lea esto, va a decir, quieres restar área menos terreno. Está mal, ¿no es cierto? Lo único que yo quería hacer aquí es separar palabras, pero no se separa con solo barra. O es barra baja o es con mayúscula, la primera letra. ¿Ok? Tampoco con espacio. Como les he dicho, esto está mal. ¿Ok? Entonces, o solo se quedan con una palabra, con área, por ejemplo, o si quieren tener más de una palabra, entonces sigan esas reglas, ¿no? O sepárenlas por guiones bajos o con las primeras letras de cada palabra en mayúscula. ¿Ok? No se puede poner espacio, no se puede poner guión. Entonces, otra vez recapitulando, se pone para declarar una variable, se pone var, el nombre de la variable, dos puntos, ¿ok? Se pone dos puntos y después de los dos puntos se pone el tipo de dato que quieres que sea esta variable. O sea, que quieres que guarde esta variable. Si yo quiero que en esta variable área solo se guarde enteros, entonces le pongo entero. Si quiero que se guarde reales, entonces le pongo real. ¿Ok? Pero siempre hay que especificar, no se puede quedar en blanco. Siempre tienes que especificar qué tipo de variable se va a guardar. ¿Ok? Después, otra cosa que se puede hacer es crear dos o más variables en una sola declaración, en una sola fila, por así decirse. Aquí, por ejemplo, yo me estoy creando dos variables. ¿Ok? Me estoy creando la variable ABC1 y la variable B. ¿Ok? Pero lo único que tengo que hacer es separarlo por coma. Pongo solo una vez var y después pongo los nombres de mis variables. Con la condición, o sea, lo único que te restringe esto es de que todas, digamos aquí me pongo la variable C más, ¿no? Y la variable D, supongamos. Pero si yo voy a hacer esto, o sea, declarar variables en una sola fila, en una sola declaración, todas estas variables que voy a poner aquí van a ser del mismo tipo. En este caso, cadena. ¿Ok? Si yo quiero otra variable que no sea de tipo cadena, entonces lo hago en otra fila, como la R. Aquí me estoy creando otra variable. ¿Ok? Otra variable que se llama R. Y como yo no quería que sea del tipo cadena, entonces lo estoy haciendo en otra fila. Que va a ser, quiero que sea un booleano. Entonces, si yo quiero otra variable de tipo booleano, le puedo poner aquí. ¿No es cierto? Aquí. Para
No, bueno, por practicidad podría ser. Tampoco no habría problema si quiero otro booleano y lo creo aquí. Var, no sé, variable A, digamos, y aquí le pongo booleano, no hay problema. ¿Ok? No, no es nada, la computadora lo va a entender. ¿Ok? Está bien. Pero a veces, para no ocupar tantas líneas o para que tu pseudocódigo no sea muy largo, a veces es mejor hacerlo en una misma línea, ¿no? Si te vas a crear un booleano, entonces directamente créate en la misma fila todas las variables de este mismo tipo que vas a utilizar. ¿Ok? Lo mismo es lo que hacía aquí arriba, ¿no? Estas dos variables, como sé que las dos van a ser de tipo cadena, entonces directamente las pongo en una misma fila. ¿La variable b lo puedo poner en otra fila? Sí, y no es ningún problema, no va a ser error, pero para que sea más práctico, básicamente, para que te ocupe menos líneas. ¿Ok? Entonces, esto es la declaración de variables. Para programar se necesita siempre guardar datos. Entonces, siempre vas a necesitar crear variables. Entonces, aquí siempre. Después del nombre del pseudocódigo, siempre aquí se pone las variables. Se declara las variables. Por ejemplo, aquí va a venir la computadora y va a decir, ok, te vas a crear una variable que se llame área de tipo entero. Entonces, ¿qué se va a crear? En nuestro caso, como lo estamos viendo, una caja que se va a llamar área y va a estar vacía inicialmente, ¿no? En ningún momento le estamos asignando un valor. Ahorita solo con esto estamos creando una caja vacía, una variable que no tiene ningún valor, ¿ok? Aquí dentro de las instrucciones ya se le va a hacer la asignación de valores, pero aquí solo se declara, solo se las crea, vacías, por si acaso, ¿ok? Básicamente eso es declarar una variable, nada más. ¿Alguna consultita sobre eso? Para que continúe. Tenemos que ver algunas cositas más antes de pasar a condicionales. Bueno, si no hay consultas, pasaremos. Uy, me equivoco. Y entonces esto ya hemos visto, ¿no? Estructura de pseudocódigo, la anterior clase. Hoy día hemos repasado otra vez un poquito qué es una variable. Y hemos visto los tipos de datos. Es importante saber qué tipos de datos hay, ¿no es cierto? Para declarar variables, para decir qué dato yo quiero que se guarde en la variable. Ahora, la listen divide pseudocódigo en tres partes, ¿ok? Lo vamos a chequear aquí, denme un ratito. Realmente, seguro les ha hablado o han visto en la información que les ha dado, existe eh, las estructuras de control de flujo. ¿Ok? Y son tres. Y con estas tres estructuras de control de flujo ya se puede hacer todo en pseudocódigo. Está la estructura secuencial, las estructuras condicionales, que es lo que me han dicho que ya han visto, y las estructuras repetitivas, que lo van a ver la siguiente clase con la listen. Entonces, así lo divide básicamente todo pseudocódigo la listen. Estructura secuencial, condicionales y repetitivas. Y esto va a ser lo que vamos a ver durante todo el primer parcial. ¿Okay? Bueno, después de esto se va a ver dos temitas, un temita más que es subprogramas. Pero ya, o sea, es en base a esto básicamente. Entonces, justamente ahorita vamos a ver qué es una estructura secuencial. ¿Ok? Pero realmente no tiene mucha ciencia. No es necesario que se aprendan qué es una estructura secuencial porque cuando ustedes hagan pseudocódigo, lo van a utilizar sin que se den cuenta. Es algo que está en el pseudocódigo implícitamente. Sí o sí vas a hacer estructura secuencial cuando hagas pseudocódigo. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere esta estructura secuencial? Esta estructura secuencial se llama a este conjunto de instrucciones que está aquí. ¿Ya? ¿Por qué es estructura secuencial? Porque la computadora, como ya habíamos hablado en la anterior clase, solo sigue instrucciones, ¿verdad? Entonces, en esta estructura, que solo hay instrucciones, se las va a leer. La computadora va, cuando tú ya crees este pseudocódigo, va a agarrar el pseudocódigo de la computadora y va a decir, ok, voy a leer las instrucciones que me está dando y los voy a hacer de manera ordenada y secuencial. O sea, ¿qué significa eso? Que voy a comenzar por la primera instrucción, luego voy a ir a la siguiente, luego a la siguiente y así sucesivamente si hay más instrucciones. ¿Ok? Este conjunto de instrucciones que se lee de manera ordenada se le llama estructura secuencial.
¿Ok? Esa es la estructura secuencial. Las instrucciones que la computadora lee de manera ordenada. ¿Ok? Básicamente solo es eso, no hay mucha más ciencia. Y como les digo, no es necesario que realmente sepan cuándo van a necesitar una estructura secuencial, porque cada vez que hagan pseudocódigo, aunque ustedes no se den cuenta, van a usar estructura secuencial. ¿Ok? De hecho, es una estructura que no siempre se lo toma en cuenta en esto que les he hablado, como una estructura de control. ¿Ok? Soy así de claro, o sea, les puedo dar un ejemplo. Cuando yo estaba dando mi examen de auxiliar, me preguntaron cuáles son las estructuras de control, y yo solo dije estas dos, porque la estructura secuencial realmente casi nunca se la toma en cuenta porque está ahí implícitamente. O sea, cada que hagas autocódigo lo vas a usar, aunque no te des cuenta. Entonces, realmente en muchos, no sé, otros docentes, por ejemplo, no lo toman la estructura secuencial como una estructura de control. ¿Ok? En internet, por ejemplo, si ustedes buscan estructuras de control, capaz sí les aparezca que la estructura secuencial es una, pero en otras solo van a ver estas dos, ¿no es cierto? Y es por lo que les digo, realmente la estructura secuencial está implícitamente en el pseudocódigo. Siempre que hagas pseudocódigo va a estar ahí, aunque no te des cuenta. Entonces no, como les digo, no es muy... Cuando comiencen a programar, resolver problemitas, no piensen mucho y digan, por ejemplo, dónde necesito una estructura de secuencial. No necesitan pensar dónde necesitan porque siempre van a usar. Siempre que hacen pseudocódigo van a usar. ¿Ok? Lo que no siempre van a usar es estructuras condicionales y repetitivas. Eso sí, hay que pensar cuándo se va a utilizar esas. Pero ya las veremos en su momento. La estructura secuencial siempre va a estar ahí. Si no hay estructura secuencial, no hay pseudocódigo, básicamente. Entonces, solo eso sería la estructura secuencial. Conjunto de instrucciones que se leen de arriba a abajo, de forma secuencial. De ahí su nombre. ¿Ok? Hay que tener muy en claro, muchachos, que la computadora va a leer las instrucciones en orden. ¿Ok? Siempre. De eso igual hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Ya que la computadora lo único que sabe hacer es leer instrucciones, entonces las va a leer en orden. De esta forma. Aquí vamos a poner nuestro conjunto de instrucciones siempre que hagamos pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, la computadora siempre va a comenzar por la primera, luego a la siguiente, luego a la siguiente y luego a la siguiente. Nunca, bueno, cuando entremos a las siguientes estructuras vamos a ver que no siempre eso es verdad, pero mientras no se utilice estas estructuras, siempre las va a leer en orden secuencial. ¿Ok? O sea, siempre va a ser lo que tú le digas en este orden. Eso, nada más que eso es la estructura secuencial. No hay mucha más complicación. Pero aquí estamos hablando mucho de qué es una instrucción, que la computadora lee instrucciones, que no sé qué. Incluso en la anterior clase les había hecho un ejemplo con un juego, ¿verdad? De un robot que sigue instrucciones, que básicamente era programarlo, ¿verdad? Entonces, en la anterior clase habíamos visto ese juego donde el robot solo conocía las instrucciones ir hacia adelante, girar a la derecha, girar a la izquierda, encender foco y saltar, creo, más habíamos visto, ¿no? Solo esas instrucciones. Claramente la computadora no lee esas instrucciones, ¿no? Ese robot tenía su propio lenguaje. La computadora también tiene su propio lenguaje. ¿Eso qué significa? Que la computadora tiene también sus propias instrucciones, ¿ya? Y hoy día vamos a ver cuáles son las instrucciones básicas que entiende la computadora. Realmente solo vamos a ver tres instrucciones básicas y son las únicas instrucciones que vamos a utilizar durante todo el semestre. Durante todo el primer parcial, perdón, no durante todo el semestre. Una de las instrucciones que entiende la computadora es la instrucción leer. Cuando tú le dices leer, ¿qué va a hacer la computadora? Va a pedir un dato al usuario, o sea, a la persona que lo está utilizando, a la persona que está utilizando esa computadora. ¿Ok? Entonces existe una instrucción que se llama leer. Cuando yo le diga leer a la computadora, entonces le va a pedir al usuario un dato. ¿Ok? Esa instrucción se le escribe así, tal cual. Leer y el nombre de una variable. En este caso mi variable se llama x. ¿Ok? Pero puede tener cualquier nombre. Leer edad, leer tamaño, leer longitud, leer nombre, cualquier variable. ¿Ok? Ustedes ya saben, a una variable se le puede dar cualquier nombre.
Entonces aquí viene el nombre de cualquier variable que tú te hayas declarado, ¿no? En la sección de declaración de variables, ¿no es cierto? Aquí, tú le pones cualquiera de las variables que te has creado en la instrucción leer. ¿Eso qué significa? ¿Qué va a hacer la computadora cuando lea esta instrucción que tú le has dado? Cuando intente realizar esta instrucción. Lo que va a hacer es esto. En la pantalla de la computadora va a aparecer un cuadro donde le va a pedir al usuario un dato. ¿Ok? Y el usuario va a poner aquí en este cuadrado un dato. Es un cuadro de texto. Es el típico cuadro de texto, por ejemplo, cuando tú intentas ingresar o iniciar sesión en Facebook, ¿no es cierto? Te aparece un cuadrito de texto arribita donde tienes que poner tu correo y al ladito te aparece otro cuadrito de texto donde tienes que poner tu contraseña. Y eso no solo es en Facebook, o sea, casi en muchas plataformas te piden, ¿no es cierto?, iniciar sesión o registrarte para tener una cuenta. Entonces, esos cuadraditos donde tú pones texto es esto. Es un cuadro de texto. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo a la computadora o le doy esta instrucción, ¿qué va a pasar? En su pantalla va a aparecer un cuadrito donde le va a pedir el dato a una persona, bueno, al usuario que está utilizando esta computadora. ¿Ok? Luego de recibir el dato del usuario, lo va a guardar en la variable que tú le has especificado aquí. ¿No es cierto? O sea, vas a decir leer X, entonces va a pedir un dato y ese dato lo va a guardar en la variable X, tal cual, ¿no? Porque las variables sirven para guardar datos. Entonces, eso va a ser. Esta es una de las instrucciones que entiende la computadora. Leer un dato, ¿ok? Y otra instrucción que se utiliza mucho es el imprimir. ¿Qué es imprimir? Que muestre un dato en la pantalla. Simplemente que muestre, ¿ok? En este caso le estoy diciendo imprimir X. ¿Y X qué valor tiene qué valor tiene guardado? Tiene el 6. Entonces va a mostrar en la pantalla 6. ¿Ok? Eso es imprimir. Y esto es leer. Aquí si tuviera otras variables, entonces también puedo imprimirlas, ¿no? Si tuviera la variable edad, tendría que poner imprimir edad. Entonces aquí va a salir el valor de esa variable. No va a salir el nombre de la variable, ¿no? Si se dan cuenta que estoy diciendo imprimir X, aquí no estoy imprimiendo X, porque X es el nombre de la variable. Lo que imprime es su contenido. Lo que muestra es el contenido. Por eso es que aquí muestra 6, porque la variable X está guardando el dato 6. Si fuera una cadena, o sea, si fuera una palabra, un conjunto de palabras, también mostraría eso. Pero sería lo que almacena. ¿Ok? Si fuera un real, lo mismo mostraría. ¿Ok? Estas son de las instrucciones más fáciles y básicas de la computadora y de las que vamos a utilizar siempre y seguro ya la han estado utilizando con la lista. El leer y el imprimir. Puede que también en algunos casos vean en vez de imprimir mostrar. Es lo mismo, pero, ¿ok? Y básicamente estas son las dos instrucciones más básicas. Nos faltaría una instrucción más que entiende la computadora, que es la asignación de variables. Nosotros ya hemos visto que es asignar. Asignar es guardar un valor dentro de una variable. Entonces, hay una instrucción justamente para hacer eso, que la computadora entiende. ¿Y cómo se escribe esa instrucción? Bueno, aquí les explico, ¿no? Otra vez qué es la asignación, que ya les he dicho qué es. Pero la instrucción es esta. Literal tienen que escribir esto. Este es el nombre de la variable, ¿no es cierto? X, por ejemplo. Mi variable se llama X. Y le ponen una flechita apuntando hacia el nombre de la variable y el dato que quieren guardar en esta variable. El dato que quieren asignar en esta variable. ¿Ok? Entonces, estoy asignando el 5 a X. ¿Eso qué significa? Que en la variable X se va a almacenar el 5. ¿Ok? Y puedo hacer con cualquier valor realmente. O sea, ustedes ya saben, existen varios tipos de datos, es lo que acabamos de hablar. Reales, números, todo eso se puede utilizar. ¿Ok? Algo importante, bueno, aquí hay ejemplos básicamente de que puedo guardar, dependiendo de qué tipo de datos es la variable. Si yo le he dicho que mi variable X va a ser de tipo entero, entonces esto está bien. Si yo le digo que mi tipo de dato de la variable X va a ser real, entonces esto está bien. ¿Ok? Y esto ya no estaría bien. Dependiendo de qué tipo de dato yo haya especificado que puede guardar esta variable, se hace la asignación, ¿no? Dependiendo. Por si acaso, estos son caracteres. Como les he dicho, no los vamos a utilizar. Los voy a borrar. ¿Ok? Para que no haya confusión. Esto no debería estar ahí.
Pero estos ya son cadenas, ¿ok? ¿Y cómo yo me doy cuenta que es una cadena? Sí, porque es un conjunto de caracteres. Eso habíamos dicho que es una cadena, ¿no es cierto? Una cadena es un conjunto de caracteres, ¿ok? Pero, si se dan cuenta, un número real también es un conjunto de caracteres, porque al final de cuentas, un número es un símbolo, es un carácter. Una coma es un símbolo, un carácter. ¿Ok? Un simple número entero también es una cadena porque es un carácter. Una cadena es cero, uno o más caracteres. ¿No es cierto? Entonces, al final de cuentas, esto igual es una cadena, esto igual es una cadena, esto es un booleano, pero como también es un conjunto de caracteres, entonces también puede ser una cadena. ¿Ok? Pero como yo, digamos, yo quiero que este 5 sea entero, no quiero que sea cadena. O yo quiero que este real, 1,321, sea un real y no una cadena, ¿no? Porque puede ser los dos. Esto es tanto un real como también una cadena. Para diferenciarlo, se utiliza comillas dobles. Si se dan cuenta aquí, estoy utilizando comillas dobles. ¿Ok? Cuando yo pongo comillas dobles, cualquier cosa que yo ponga dentro es una cadena. ¿Ok? Entonces yo, digamos, este ejemplo es claro, ¿no? Esto es una cadena, es un conjunto de caracteres y además está entre comillas dobles. Eso significa que es una cadena. Entonces, esto es una cadena, es un real. Esto simplemente es un real. Si yo quisiera que fuera una cadena, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer esto. 1,321. Y ahora sí, este número es una cadena. ¿Por qué? Porque está entre comillas dobles. Y este de aquí arriba no es una cadena. Este sí es un número real. ¿Ok? Esto es importante, ¿qué les digo? Es importante saber para qué sirven las comillas dobles, porque puede que se confundan. Como les he dicho, o sea, esto al final de cuentas es un conjunto de caracteres, o sea, es una cadena. Pero yo no lo quiero usar como cadena, yo lo quiero usar como un número, como un real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las cadenas, por ejemplo, no puedes hacerle operaciones aritméticas. ¿A qué me refiero? No le puedes hacer, por ejemplo, 1,321 más 1. No puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que decir, por ejemplo, hola más 1 o hola menos 1 o hola por 1. ¿Cuánto es? No se sabe, porque no puedes multiplicar un número con una cadena, con una palabra, no se puede, ¿no es cierto? Y como esto también podría ser una cadena, entonces te confunde al final de cuentas, ¿no? A veces tú dices, bueno, al final de cuentas todo es una cadena. 1,321 igual es una cadena. Pero esto, si yo quiero multiplicar, o por ejemplo, si yo quiero sumar, ahí está, así de fácil. ¿Cuánto sería el resultado? 2,321, ¿verdad? Pero así tal cual, siendo una cadena, no serviría, porque para la computadora las cadenas no se pueden sumar con números. Capaz esto sí me sirva para otra cosa, para mostrar un mensaje, ¿no? Como les he dicho, se puede imprimir cadenas. Entonces, capaz esta cadena me puede servir para imprimir, ¿no es cierto? Si se queda solo así. Pero para hacer operaciones aritméticas no me sirve. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer? Literal, crearme un real, o sea, sin comillas dobles. Y ahora sí me funcionaría. Esta suma ya podría hacer la computadora porque estaríamos sumando un número con otro número. ¿Ok? Aquí también. Si yo aquí le pongo 5 solo entre comillas, esto es una cadena. Y no me va a poder hacer la suma 5 más 1. Me va a salir error. ¿Por qué? Porque no puedo sumar una cadena con un número. En cambio, si yo lo hago aquí, sí se puede. ¿Ok? Entonces, es importante eso, diferenciar una cadena como es un conjunto de caracteres para no confundir a la computadora, o sea, porque como les he dicho, los números también son un conjunto de caracteres. Para no confundir, para hacerle entender a la computadora cuál es un real, por ejemplo, y cuál es una cadena, se utiliza comillas dobles. Los que tienen comillas dobles son cadenas. Y los que no, pues o es un real, si tiene números, o si es true, entonces es un booleano, porque aquí también, como es una cadena, aquí también podría ir true. Pero por si acaso, esto no es lo mismo que esto. Esto es una cadena y esto es un booleano. ¿Ok? Por si acaso. Entonces es por eso que siempre se pone comillas dobles en una cadena.
¿Ok? Mm, ¿Qué más? Ah, y estamos en asignación de variables. Así se asigna una variable, básicamente. Así yo le digo cómo guardar un valor a una variable. ¿Ok? Obviamente, respetando el tipo de dato que yo le he dicho que es esta variable, ¿no? Que yo lo defino aquí. Mi variable x es de entero. Ah, ok, entonces solo puedo guardar datos enteros. Si yo intento ponerle esto, error. Si yo intento ponerle esto, error. Si yo intento ponerle esto, error. ¿Por qué? Porque mi variable x solo guarda enteros. A mi variable b ya le puedo poner una cadena. Entonces, esto estaría bien en b. Esto estaría bien en b. Esto también estaría bien en b, porque es una cadena. Pero esto estaría bien en b. Si yo le pongo aquí b, ¿esto estaría bien? No, estaría mal. Porque b solo recibe cadenas. Y esto no es una cadena, es un real. ¿Ok? Si yo quiero que esto se guarde, entonces le pongo comillas dobles para que se vuelva cadena. Pero como no quiero, entonces lo dejo así. Y esto estaría mal. Esto se quedaría en x. ¿Ok? Y básicamente solo la computadora entiende esas tres instrucciones. Para nosotros, ¿ok? Para el primer parcial, para pseudocódigo, la computadora solo entiende estas tres instrucciones. Leer, imprimir y asignar valores a una variable. Nada más. No hay más instrucciones. De hecho, el juego que hemos visto la anterior semana del robot tiene más instrucciones que, que el pseudocódigo. ¿Ok? Tiene más. Aquí solo hay tres instrucciones. Leer, imprimir y asignar datos. Y con esto ya se puede hacer maravillas. Con esto ya se puede programar cosas interesantes que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Porque como les estaba mostrando, se puede hacer sumas. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué le estaría asignando? 5 más 1, 6. Entonces en X se guardaría 6. Se puede hacer restas. 5 menos 1, 4. Entonces, ¿qué se estaría guardando en X? 4. Se puede hacer operaciones aritméticas. Con eso más ya es más que suficiente para programar. Y ahorita vamos a ver ejemplos de que se puede hacer cosas interesantes con solo estas tres instrucciones y operaciones aritméticas. Ya se puede resolver problemas interesantes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Eso es programar, muchachos. Si se dan cuenta, ya podemos hacer un pseudocódigo. Ya sabemos cómo declarar variables. Ya sabemos qué es declarar variables. Y ya sabemos qué instrucciones entiende la computadora en pseudocódigo. Leer, imprimir y asignar variables. Nada más. No vamos a aprender ninguna otra instrucción más. Bueno, sí, realmente no vamos a aprender ninguna otra instrucción más. Lo que vamos a aprender después son estructuras de condicionales y repetitivas, pero eso ya no son instrucciones. Eso ya no son instrucciones. Estas son las tres únicas instrucciones que va a entender bueno, la computadora con pseudocódigo. ¿Ok? Y aquí justamente tengo un problema que ya se puede resolver solo con lo que ya sabemos. Pero antes les quiero mostrar esto, ¿ok? Que es algo que les puede servir. Realmente esto no lo saqué de algún libro o ni siquiera la Lisen lo enseña, ¿ok? Bueno, lo enseña de otra manera, creo. Lo que pasa es que para resolver algún problema con algoritmos, o sea, con pseudocódigo, eh, alguna vez les había dicho que cada problema se resuelve de distinta manera, ¿ok? No hay una forma correcta o una fórmula para resolver problemas con pseudocódigo, no hay, ¿ok? Pero se podría decir que hay un algoritmo que se puede seguir para resolver cualquier problema. No siempre bueno, no siempre se aplica esto, pero por lo menos para la materia les va a servir porque sí, casi siempre se va a poder utilizar este algoritmo para resolver cualquier tipo de problema que les vayan a dar, de programación, obviamente. Si se dan cuenta, aquí es un algoritmo en lenguaje natural, porque yo quiero que esto entiendan ustedes, ¿ok? No es para enseñarles cómo, bueno, cómo programar en la computadora.
sino simplemente es para que ustedes lo apliquen. Por eso está en lenguaje natural, ¿ok? Son pasos básicamente. Entonces, cuando ustedes vayan, cuando, por ejemplo, en su examen o en sus prácticas o en las evaluaciones que les vaya a dar la LICEN, les va a dar problemas como este, ¿ok? Dados los coeficientes de una ecuación de segundo grado, hallar las soluciones, las raíces de una ecuación. Este problema tienen que resolver usando pseudocódigo, lo que ya sabemos. Y lo único que sabemos es cuál es la estructura, ya sabemos qué instrucciones hay, ¿verdad? Ya sabemos qué son las variables, sus tipos de datos, cómo crearlas, ya sabemos. Y ya, es lo único que sabemos de pseudocódigo. Y con eso ya podemos resolver este problema, ¿ok? Pero como les digo, a veces es difícil darse cuenta cómo utilizar estas cosas que ya sabemos que son. Entonces, para eso está este algoritmo, ¿ok? Realmente este algoritmo yo lo escribí por mi propia experiencia, desde que aprendí a programar. Y tendríamos que seguir estos pasos básicamente para poder resolver un problema, siempre, ¿ok? El primer paso que tienen que hacer es leer y entender lo que pide el problema. Si no saben, si no entienden lo que pide el problema, entonces no van a poder resolverlo, es imposible. O sea, siempre tienen que leer el problema, el enunciado básicamente que les vayan a dar y entender lo bien que es lo que se les pide. Ahorita es fácil, ¿ok? O sea, este enunciado de dos filas es súper fácil de entender, ¿no es cierto? Pareciera que este paso está de más, pero por si acaso, ha habido exámenes y prácticas donde la LICEN ha puesto un enunciado de media página, literal, donde no te decía exactamente qué hacer, te daba todo un contexto, o sea, todo un problema de la vida cotidiana, por así decirse. Te daba toda una historia de Pepito estaba en tal lugar y no sé qué le pasó y bla, 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 y desarrolla toda una historia, ¿ok? Y al final, en las últimas líneas te decía, desarrolla un algoritmo que ayudaría a Pepito a resolver su problema, literal. Entonces tú tenías que hacer un pseudocódigo para resolver el problema de Pepito, que básicamente era una historia que te estaba contando de qué le había pasado a Pepito. Entonces, a veces no es tan fácil de entender el problema. A veces no te la ponen tan fácil como esto. ¿Okay? Esto sí es fácil de leer y entender, pero a veces no. Me ha tocado ver exámenes de la LICEN que es así. Te da todo un contexto, su enunciado es de media página y tienes que hacer un algoritmo que resuelva ese problema. Entonces, es por eso que este paso es importante. Dependiendo del problema, a veces es más importante que en otros problemas. ¿Ok? Entonces siempre hay que entender. Si no entiendes, hay que volver a leer hasta entender. O por último, preguntar a qué se refiere o qué es lo que te pide el enunciado, ¿no? Me pueden preguntar a mí, en el caso de que yo les dé el problema, o a la LICEN, ¿no? Que les explique realmente qué es lo que pide, porque a veces no se logra comprender. ¿Ok? Gracias a Dios, últimamente los ejercicios de la LICEN de los exámenes no han estado muy difíciles. O sea, no eran muy largos como lo que les comento, ¿no? De media página, no son muy largos y ya te pide concretamente la resolución a algo, no te pide entender, ya te dice, realiza esto para resolver este problema, utilizando algo, o sea, más fácil lo está haciendo últimamente, pero antes lo complicaba más, como les digo, les ponía todo un mega problema que tenían que entender. Entonces ahí es muy esencial este paso. Tienen que leer y realmente entender y cuando ya sepan qué es lo que les pide el enunciado, recién pasan al siguiente paso, que es en pensar como nosotros, como seres humanos, como estudiantes que pensamos, ¿qué les digo? Como nos han enseñado en el colegio, lo resolveríamos, ¿ok? ¿Por qué este paso o a qué se refiere este paso? Volvamos a este ejemplo, ¿no? Donde nos dice cómo, bueno, hallar las raíces de una ecuación de segundo grado. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el colegio este problema? Básicamente existe esta fórmula para resolver este problema, ¿no? Que las raíces es igual a toda esta fórmula. Solo que para la primera raíz se utiliza el positivo y para la segunda raíz se utiliza el negativo. Y ya está, solo es reemplazar los valores que nos vayan a dar, ¿verdad? Si nos dan una ecuación, localizamos sus coeficientes, ¿no? Porque la ecuación, digamos que es así, como esto de aquí.
¿verdad? Una ecuación de segundo grado es esto. Tenemos que localizar cuáles son su A, B y C, que son los coeficientes. Y eso simplemente se reemplaza en esta fórmula y ya. ¿Eso cómo lo hacíamos en el colegio? Fácil. Agarrábamos una hoja, leíamos los datos del problema, ¿no? Del enunciado, a- encontrábamos sus coeficientes y los reemplazábamos en la fórmula y listo, ¿no es cierto? Y de hecho ni siquiera utilizábamos lápiz y papel, o sea, utilizábamos calculadora científica y reemplazábamos ahí estos datos y listo, la calculadora nos los hacía todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo he hecho ahorita para resolver una fórmula de ecuación, una ecuación de segundo grado? He dicho, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos? Utilizábamos esta fórmula, hallamos los coeficientes y los reemplazamos y listo. Esa es la forma en la que yo resolvería en cualquier situación, ya sea en el colegio, que me hayan dado un profesor o cualquier otra situación, en el examen de ingreso, por ejemplo, ¿no es cierto? Seguramente ha habido por ahí algún momento donde he necesitado despejar una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué yo hacía? Agarraba esta fórmula, reemplazaba coeficientes y listo, usando la calculadora. ¿Hay otros métodos? Hay otros métodos, ¿no es cierto? Hay más métodos para despejar una ecuación de segundo grado. Pero esta es una de las más fáciles y comunes, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que yo he hecho es esto, pensar cómo yo, como persona, como ser humano, resolvería este problema, ¿verdad? Simplemente reemplazaría los coeficientes en esta fórmula y ya estaría hecho. Cualquier ecuación, ¿verdad? Entonces, ya de esa manera se sigue este paso. Pensar en cómo nosotros resolvemos el problema. Nosotros como seres humanos. Todavía no pensaremos en instrucciones o en cómo la computadora seguiría esa resolución. Solo pensemos en cómo nosotros como humanos lo resolvemos y ya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que yo ya sé cómo yo lo resolvería, voy a comenzar a ordenar esas ideas. Como yo ya sé cómo resolver el problema, entonces tengo que ordenar mis ideas, porque todo el pensamiento, por así decirse, de resolver este problema está aquí, en mi cerebro, ¿no es cierto? Está aquí. Pero ahora yo lo tengo que ordenar. Tengo que decir, ok, para resolver este problema que ya sé cómo lo he resuelto, ¿qué es lo que he hecho primero? Entonces podría decir, no sé, he agarrado los coeficientes de la ecuación. Segundo, ¿qué he hecho? He reemplazado en la fórmula. Tercero, no, en la fórmula con positivo. Tercero, he reemplazado los coeficientes en la fórmula pero con negativo y así, ¿no es cierto? Tendría que ir ordenando bueno, la idea que tengo de resolver este problema. Cosa, cosa de que, como va a estar ordenado, ¿qué es un algoritmo? Una secuencia de instrucciones, o sea, mis ideas ordenadas, ¿no es cierto? Primero, hallar coeficientes. Segundo, reemplazar en la fórmula con signo positivo. Tercero, reemplazar en la fórmula con signo negativo y así, ¿no es cierto? Entonces, esa solución que yo tengo en mi cabeza, la tengo que ordenar en pasos de cómo yo he resuelto, ¿ok? Cosa que después yo esos pasos para resolver una ecuación de segundo grado en este caso, le pueda dar a una persona que no sabe resolver una ecuación de segundo grado. Yo le puedo decir, ok, tú no sabes resolver una ecuación de segundo grado, yo ya tengo los pasos. Primero, hallar los coeficientes. Segundo, reemplazar. Tercero, bla, ¿no es cierto? Entonces, cualquier persona siguiendo estas tus ideas ordenadas debería poder también resolver el problema, aunque no sepa. Aunque sea su primera vez despejando una ecuación de segundo grado, debería poder con estas tus ideas ordenadas. Entonces ya se pueden ir imaginando para qué se necesita ordenar las ideas, para qué se necesita este tercer paso. Se necesita para, como tú estás dando una secuencia de instrucciones para que se resuelva este problema, ¿qué es un algoritmo? Es eso. Un programa es eso. Entonces, en pseudocódigo nosotros tenemos que dar un conjunto de instrucciones que la computadora va a leer de forma ordenada. Entonces, si tú ya tienes tus ideas ordenadas, va a ser fácil hacer el pseudocódigo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer? ¿Qué es lo tercero que tiene que hacer? ¿No es cierto? Entonces, el cuarto paso que es hacer el pseudocódigo. ¿Por qué? Porque ya tienes las ideas ordenadas. Ya tienes qué pasos se tiene que seguir para resolver el problema. Entonces, el cuarto paso es traducir esos pasos de tus ideas a pseudocódigo. O, en último caso, a un código, bueno, sería a un lenguaje de programación o código.
¿ok? En base a nuestras ideas ordenadas. En nuestro caso esto no lo lean. Sería pseudocódigo en base a nuestras ideas ordenadas. Que estas ideas ordenadas las hemos hecho aquí, en el tercer paso. ¿Ok? Entonces, hacemos el pseudocódigo en base a esto con las instrucciones que tenemos. Leer, imprimir y asignar. Y las operaciones aritméticas que también conocemos. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Ok? Y por último, este paso que depende, a veces se lo hace y a veces no, es hacer la prueba de escritorio. O hacer la prueba si en verdad el pseudocódigo que tú has hecho funciona. O sea, resuelve el problema. Porque tú ya, una vez que ya has hecho el pseudocódigo, tú has puesto aquí instrucciones, instrucciones, instrucciones. Tienes que hacer la prueba si en verdad funciona. Si en verdad tu idea ha estado bien plasmada en el pseudocódigo. O sea, está haciendo cada paso de tu idea de resolver el problema. Hay que hacer la prueba. Y para eso existe un método que se llama prueba de escritorio, que lo vamos a ver. ¿Ok? Pero eso cuando hagamos nuestro primer ejemplo. Estos son los pasos. Este es el algoritmo para resolver cualquier problema de programación. Desde mi experiencia. ¿Ok? La Listen, que yo sepa, les da algo similar. No realmente esto. Les da algo como que primero se hace el... no estoy seguro, no me acuerdo. Análisis. Después es diseño, creo. Y creo que después es prueba. Creo que eso así se los plantea la Listen. Creo, no estoy seguro si me confirman. Perfecto. No sé si lo han debido ver. Ya. Sí, lo hace de esa Sí, manera. aún sí, así lo hace. Ya. Entonces, básicamente esto es lo mismo. ¿Ya? Solo que dividido en más pasos. Análisis llegaría a ser esto. Esto es análisis. Esto también es análisis. Y ordenar nuestras ideas de manera secuencial. Esto ya sería parte de diseño. Hacer el pseudocódigo igual es parte de diseño. Y esto ya es lo que le dice la Listen, la prueba de escritorio. Solo que yo no lo he hecho tan... Es que a veces, ¿qué les digo? La primera vez que yo he visto análisis, diseño y prueba, medio que me he perdido, ¿no? Porque, ¿qué es análisis? Análisis es un concepto súper abstracto, súper ambiguo. Análisis puede ser muchas cosas. ¿Qué es diseño? También es muy ambiguo. Y prueba ya es un poquito más concreto, ¿no? Ya es hacer la prueba lo que he hecho. Pero ¿qué es exactamente hacer un análisis? ¿Qué es exactamente hacer un diseño? Entonces es por eso que yo lo he desplegado así, un poquito más claro. Análisis es leer, entender lo que te pide el problema y pensar cómo yo lo resolvería. Como les he mostrado, ¿no? Yo como persona, todavía no estoy pensando en instrucciones. Luego el diseño ya es diseñar, o sea, ordenar mis ideas, ¿no? En qué es lo que he hecho primero, qué es lo que he hecho segundo, luego qué he hecho, luego qué he hecho. Una vez que ya tengo ordenadas mis ideas, lo paso a pseudocódigo. Porque pseudocódigo es eso. Conjunto de instrucciones ordenadas que la computadora va a leer. Eso es diseño. Y prueba es prueba, hacer la prueba. Eso ya es más claro, ¿no? Pero el problemita era qué es análisis y qué es diseño. Básicamente, así yo lo podría definir. ¿Ok? Entonces, para facilitar un poco más las cosas, básicamente. Esto, si se van a dar cuenta, por ejemplo, aquí ya lo vamos a ver, siempre lo voy a seguir. En todos mis ejemplos siempre lo sigo. Para que vean que no es solo de ahorita que les digo y ya. Siempre que resolvamos un problema, voy a seguir este algoritmo que les estoy dando. ¿Ok? Aquí entro estructura secuencial, no sé si vamos a llegar. Quisiera ver por lo menos un ejemplo con ustedes. Aquí tengo dos, pero no sé si vamos a llegar a ver los dos. Haremos este de no sé, pues este ya les he explicado un poco. Dadas las posiciones de las esquinas de un rectángulo, hallar el área del rectángulo. A ver, ya checaremos uno por uno, a ver si llegamos. Comenzaremos con este que ya hemos estado viendo un poquito, ¿no? Eh, este puede ser un problema súper básico que les puede dar la Listen, ¿ok? Dados los coeficientes de una ecuación de segundo grado,
hallar las soluciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí está, en mi algoritmo, leer y entender el enunciado. Por si acaso aquí me dice que ya me están dando los coeficientes. Ya me están dando los coeficientes. Por si acaso. O sea, yo ya voy a saber cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. Eso hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? Y hay que hallar, según esos coeficientes, las raíces. Nada más, ¿no es cierto? Entonces ya me van a dar el A, me van a dar el B y me van a dar el C y tengo que hallar el x1 y el x2. Esa es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Hasta ahí ya el primer paso está hecho. Si he entendido bien qué es lo que me van a dar y me he entendido bien qué es lo que tengo que dar de resultado. Segundo paso, pensar en cómo yo lo resolvería, yo como persona humana. Como les he dicho, en la escuela nosotros nos enseñaron esta fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos el coeficiente de la ecuación, que digamos es esta, que en este caso A sería 2, B sería 5, C sería 3, ¿verdad? Hallábamos esos coeficientes con solo verlos, ¿no es cierto? No necesitábamos hacer ningún procedimiento, solo era necesario ver, ¿verdad? Veíamos cuáles eran estos coeficientes y los reemplazábamos, ¿no es cierto? O sea, primero reemplazábamos en la fórmula con el signo positivo, ¿verdad? Para hallar el x1. Tal cual reemplazábamos, ¿no? Cada coeficiente en su lugar, obviamente. Y en este caso me da como resultado -1 en el x1. Tercer paso, ¿qué hacíamos? Lo mismo, pero con la fórmula con signo negativo. Y igual, agarrábamos la calculadora o si querían lo hacían en papelito, no importa, y les daba el x2, ¿verdad? Que en este caso es -1,5. En este caso, ¿verdad? Depende de qué ecuación nos den, ¿verdad? Hasta ahí yo ya sé cómo resolvía, ya tengo los resultados. Me están pidiendo x1, x2, así los hallo, ¿verdad? Entonces yo ya he pensado en cómo yo lo resolvería, ¿no es cierto? Solo aplico la fórmula y listo, nada más. Hallo los coeficientes, aplico la fórmula con positivo, aplico la fórmula con negativo y ya está. Problema resuelto, nada más, ¿verdad? Ya está resuelto el problema. Pero eso es como yo, como persona, lo resuelvo. ¿Qué falta? ¿Cuál es el siguiente paso? Ordenar mis ideas. O sea, yo ya sé cómo resolver, pero ahora tengo que ordenarlas para que yo esas ideas las dé a otra persona que no sabe y la pueda realizar. O en nuestro caso, esas ideas le pase a la computadora y la pueda realizar igual. Porque la computadora no sabe de la nada resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no es cierto? Solo sabe seguir instrucciones. Entonces yo tengo que ordenar mis ideas y esas ideas las voy a pasar a la computadora. Entonces, ¿cómo ordeno mis ideas? ¿Qué es lo que he hecho primero? He leído los coeficientes de la ecuación. Segundo, he aplicado la fórmula con signo positivo. Tercero, he aplicado la misma fórmula con signo negativo. Y cuarto, ya pues obtuve las raíces o las mostré. Aquí creo que sería obtener raíces nada más, en vez de mostrar. ¿Ok? Podría ser obtener o bueno. Realmente esto depende de ustedes. No hay una regla estricta de cómo hacer esto. La única regla es que ustedes mismos entiendan. La única regla. Si con ustedes basta poner solo una palabra aquí, suficiente, pero que ustedes entiendan, está bien. En este caso a mí me gusta ser más descriptivo, más explícito. Entonces lo pongo más descrito, ¿no es cierto? Leer los coeficientes de la ecuación. Si para ustedes era suficiente poner leer coeficientes, está bien. Si ustedes entienden, está bien. No hay una regla de cómo hacer estos pasos, ¿ok? No hay una regla de cómo ordenar ideas. La única regla es que ustedes entiendan qué significa cada paso, nada más. Como les decía, si para ustedes es suficiente poner leer coeficientes, listo. Si decir, por ejemplo, el segundo paso era usar fórmula positiva, está bien. Si ustedes entienden, está bien. Usar fórmula negativa, está bien. La cosa es que ustedes entiendan, ¿ok? No hay una regla estricta de cómo seguir este paso 3, ¿ok? Ya hemos hecho nuestro paso 3, ya hemos ordenado nuestras ideas, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer para resolver el problema son seguir estos 4 pasos. Leer los coeficientes, aplicar en la fórmula positiva, aplicar en la fórmula negativa y obtener o mostrar las raíces. Y listo, ya está el problema resuelto. El problema que yo resolví, lo he ordenado, ¿no? Mis ideas he ordenado en cómo he hecho este procedimiento de resolver este problema. ¿Y ahora qué falta hacer? Hacer el pseudocódigo. Y eso ya es lo que estamos aprendiendo justamente en esta materia. ¿Qué es un pseudocódigo? Estructura de pseudocódigo, qué es una variable, tipos de datos, operaciones aritméticas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el pseudocódigo?
como siempre, primero, como les expliqué, el nombre, ¿no es cierto? Es lo primero que tiene que ir. Algoritmo, y en este caso se va a llamar ecuación, mi pseudocódigo. Puede tener cualquier otro nombre, pero como les dije, tiene que ir de acuerdo a lo que voy a resolver con estas pseudocódigo. Tal vez sería mejor ponerle ecuación segundo grado, ¿no es cierto? Pero en este caso lo he puesto con solo ecuación. Ahora, ¿qué venía después del nombre? Venía la declaración de variables, ¿se acuerdan? Donde se dice, voy a necesitar una variable x que sea de tipo entero, voy a necesitar una variable edad que sea de tipo entero, ¿no? O sea, aquí tendría que crear las variables que voy a necesitar. Pero lo que yo les aconsejo y lo que yo siempre hago es, esta sección de declaración de variables la dejo para el final. No lo hago al inicio. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas variables voy a utilizar. Puede que utilice 5 variables, o solo una, o utilice 10. ¿Entienden? Entonces, de antemano, yo no sé cuántas variables voy a utilizar porque ni siquiera he comenzado a hacer las instrucciones. Ni siquiera. Entonces, lo que yo siempre hago es dejar mi espacio. Para que así después de crear las instrucciones, de poner las instrucciones, recién diga, ok, aquí he utilizado una variable que se llama edad, entonces aquí la declaro. Aquí he utilizado una variable que se llama x, aquí la declaro. Recién. ¿No? Porque de antemano, como les digo, yo no sé cuántas variables voy a utilizar. Entonces lo que yo normalmente suelo hacer es dejar espacio. ¿Ok? Si ustedes quieren, pueden declarar desde ahorita las variables, antes de comenzar a hacer las instrucciones. Pero yo les aconsejo que lo hagan después de poner las instrucciones, por lo que les dije. ¿Ok? Y normalmente yo lo hago así, y así lo vamos a hacer conmigo, ¿ok? Pero si ustedes quieren, ya antes ya lo pueden declarar variables. Si ustedes ya saben qué variables van a utilizar antes de hacer las instrucciones, entonces pueden directamente ponerlas aquí, antes de escribirlas, ¿ok? Después de la declaración de variables viene la palabra inicio, ya hemos visto eso, y debajo de la palabra inicio venían las instrucciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer en las instrucciones? Simplemente traducir mis ideas ordenadas a pseudocódigo. Traducirlas, porque ya está aquí la resolución del problema, ordenado y en pasitos. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Traducirlo a pseudocódigo. Ahora, esa es la cosa, hay que traducir. Para eso ya tenemos las instrucciones que entiende la computadora. Solo entiende 3 instrucciones: leer, imprimir y asignar valores. ¿No es cierto? Con esas 3 instrucciones tenemos que traducir esto. En este caso, el primer paso para resolver este problema es leer los coeficientes de la ecuación. ¿Cómo hago eso? Nosotros tenemos una instrucción que se llama leer, tal cual, ¿verdad? ¿Y cuáles son los coeficientes de una ecuación? Les podemos llamar ABC, tal cual, ¿no es cierto? Como normalmente siempre los llamábamos. Está el coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C, ¿verdad? Como estaba hace rato y como está en la fórmula. Entonces voy a decir leer A, leer B y leer C. ¿Qué va a pasar? En la pantalla, como habíamos visto hace rato, ¿qué hacía la instrucción leer? En la pantalla le va a aparecer al usuario un cuadrito de texto donde va a poner el valor de A, después le va a aparecer otro cuadrito de texto donde va a poner el valor de B, y después le va a aparecer otro cuadrito de texto donde va a poner el valor de C. ¿No es cierto? El usuario. Ni siquiera va a poner toda la fórmula. Directamente va a poner solo los coeficientes, porque eso es lo que dice el problema. Dados los coeficientes de una ecuación. No te estaban diciendo dado la ecuación, ¿verdad? Directamente te va a dar ya los coeficientes. Entonces ya vas a saber cuál va a ser A, ya vas a saber cuál va a ser B, ya vas a saber cuál va a ser C. ¿No es cierto? Entonces, he traducido mi primer paso en instrucciones que la computadora puede entender. Leer los coeficientes de la ecuación, leer A, leer B, leer C. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar la fórmula con signo positivo. Entonces sería así. El x1, me voy a crear una variable que se va a llamar x1. Ahí voy a guardar el resultado de aplicar esta fórmula. ¿Ok? O sea, como hace rato estábamos viendo, aquí arriba, se puede hacer operaciones, ¿no? 5 más 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué se va a guardar en x? Se va a guardar 6, porque 5 más 1 es 6. Entonces, en x se va a guardar 6, el resultado de esta suma. Si solo le dejo en 5, entonces solo se va a guardar 5. Entonces, si yo le pongo 5 menos 1, ¿qué se va a guardar aquí? 4. Si yo le guardo, si yo le asigno 5 por 2 a la variable x, ¿qué se va a guardar? 5 por 2, 10. Entonces aquí se va a guardar 10. Entonces, la computadora puede entender esto, operaciones aritméticas. ¿Ok? Solo que aquí,
en la diapositiva, es una operación aritmética súper compleja, ¿no? No solo es una sumita, no solo es una resta, o sea, es toda una ecuación, o diré, toda una fórmula. O sea, hay muchas sumas y muchas restas. ¿Esto puede soportar la computadora? Sí, puede. Todo esto es una operación aritmética al final de cuentas, ¿no es cierto? Pero, bueno, ¿qué va a hacer la computadora aquí? Ahorita estoy traduciendo este paso, aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué va a hacer? En A, en B y en C ya tiene guardado los valores de los coeficientes, cualquiera que sea. Depende del usuario, ¿no? Puede que sean estos o puede que sean otros, ¿ok? Pero aquí, esos valores ya se van a reemplazar. Si A valía 1, entonces aquí se va a reemplazar 1. Si B valía 6, entonces aquí, donde está el B, se va a reemplazar 6. Porque al final de cuentas estas son las variables. O sea, si aquí yo pongo B, estoy diciendo que aquí vas a utilizar el valor que tiene la variable B. Si aquí yo pongo A, estoy diciendo vas a utilizar el valor que tiene la variable A. Entonces, si yo aquí digo 5 más A, por ejemplo, y antes de esto yo he dicho A, A, A va a ser igual a 1, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se va a guardar en X? En X se va a guardar 6, ¿no es cierto? Porque A vale 1. 5 más A, o sea, 5 más 1, 6. ¿Verdad? Si mi A valdría 3, ¿qué se va a guardar en X? 5 más A, 5 más 3, 8. ¿Verdad? Lo mismo es aquí. Se van a reemplazar los valores de las variables. Si A valía 1, entonces aquí se va a reemplazar por 1. Entonces va a ser 4 por 1, por C, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy aplicando la fórmula. Solo se van a reemplazar los valores de las variables. Entonces aquí ya estaría resolviendo la fórmula con signo positivo. Como se va a reemplazar, al final la computadora va a resolver toda esta operación y va a decir al final, ok, el resultado de toda esta operación es menos 1. Entonces en X voy a guardar el menos 1. En X1 voy a guardar el valor menos 1. Porque es el resultado de toda esta fórmula. ¿No es cierto? Básicamente eso va a ser. Ahorita está aplicando la fórmula la computadora. Ha leído los coeficientes y los va a reemplazar. Pero el problema es de que el problema de esta fórmula es que, por ejemplo, ustedes cómo escriben esta línea con teclado, ¿no? Porque nosotros todo lo vamos a hacer por teclado. O sea, el pseudocódigo se lo va a hacer por teclado, básicamente. O sea, la tecla de su computadora. ¿Cómo ustedes escriben la fracción con una tecla de su teclado tal cual? ¿O cómo escriben la raíz cuadrada de su teclado? ¿Cómo escriben la potenciación con el teclado? No hay una tecla. Ah, bueno, hay teclas para la suma, hay tecla para la resta, para la multiplicación y para la división. Pero no hay, por ejemplo, no hay tecla para la raíz cuadrada, ¿verdad? No hay tecla para la potenciación. La fracción, bueno, la fracción al final de cuentas es una división, ¿verdad? Pero para la radicación y para la potenciación no hay un botón que tú hagas clic y ya estás diciendo, o sea, va a ser potencia o va a ser radicado, ¿no es cierto? No hay. Entonces, tal cual esta fórmula no se la puede poner aquí. Se la tendría que cambiar un poco, básicamente así. Que todos estos símbolos ya existen en nuestro teclado, ¿no? Y realmente esto es lo mismo que esta fórmula. Es lo mismo, obviamente usando el signo positivo. Si quieren repasamos. Aquí está el menos b, aquí está el más, porque estamos utilizando primero la fórmula con signo positivo. Y ahora, ¿cómo hacemos la radicación? No hay un botón que tenga radicación, ¿no es cierto? Para indicarle a la computadora que yo quiero hacer una radicación, se pone esto, SQRT. Si yo quiero hacer una radicación, se pone SQRT. Y entre paréntesis, después del SQRT, se pone lo que quiero radicar, tal cual, que sería todo esto, ¿no es cierto? Que es esto en realidad. ¿Ok? Como no existe el botón radicación, entonces existen otras formas de indicar a la computadora que yo quiero hacer que yo quiero utilizar esas operaciones. En este caso, radicación, SQRT. Si yo quiero utilizar radicación, SQRT. ¿Por qué? Porque no existe un botón de radicación. Tampoco existe un botón de potenciación. Y yo necesito, ¿no es cierto? B elevado al cuadrado. Entonces, una solución es hacer esto. B por B.
Es lo mismo, ¿no es cierto? B al cuadrado es lo mismo que B por B. Menos 4 por A por C, ¿no es cierto? Y entre paréntesis todo, porque todo esto quiero que se esté dentro de la radicación, ¿verdad? Y como les dije, al final de cuentas una fracción es una división, ¿verdad? Entonces solo pongo dividido entre 2 por A. Y al final esta fórmula sigue siendo esta. Solo que esto ahora sí va a entender la computadora. Porque de esta manera se la tendría que escribir. Porque no existe el botón de radicación, no existe el botón de potenciación. Entonces tiene que haber otra forma de indicarle y es de esta manera. ¿Ok? Esta fórmula es lo mismo que esto. Solo que en una estructura, en una forma en la que la computadora va a entender. ¿Ok? Porque esto tal cual no se le puede dar a la computadora. ¿No es cierto? Entonces, como les explicaba, SQRT es la radicación. ¿Ok? SQRT de 16 sería lo mismo que decir 16 raíz cuadrada. Y eso daría 4. Es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Ok? Por si acaso. La potenciación. Como no existe un botón para hacer potenciación, solo lo haces como se lo hace de manera descompuesta. Si es b al cuadrado, b por b. Si fuera b al cubo, b por b por b. ¿No es cierto? Entonces así, de simple. ¿Ok? Realmente no vamos a utilizar mucho esto. ¿Ok? Solo es para este caso, para este problema. ¿Ya? Pero si en alguna situación necesitaran hacer la raíz cuadrada, para hacerlo en pseudocódigo se la hace así. ¿Ok? No se la escribe tal cual como en una fórmula. Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto, por si acaso. Es por eso que aquí utilizo SQRT. ¿Qué más? Hasta ahí estaría nuestro segundo paso. Ya hemos aplicado la fórmula con signo positivo. La computadora va a leer los coeficientes, los va a reemplazar, va a hacer todo este cálculo, porque la computadora sabe hacer estos cálculos, y los va a guardar. El resultado de todo este cálculo lo va a guardar en X1. ¿Ya? Justamente estoy haciendo una asignación, ¿no es cierto? La flechita. El tercer paso, lo mismo. Me voy a crear otra variable que se va a llamar X2. Pero es la misma fórmula, la única diferencia es que es con signo negativo, ¿verdad? Y como yo ya sé cuáles son los coeficientes, los va a reemplazar y lo va a guardar el resultado de toda esta fórmula en X2, que es una variable, es una caja donde está guardando el resultado de todo esto. Ese sería el tercer paso. Cuarto paso, mostrar las raíces o obtener. Bueno, en nuestro caso sería mostrar, ¿no? Porque queremos resolver el problema, ¿no es cierto? Y si no mostramos, entonces no se va a ver cuál es el resultado de la resolución de este problema. Entonces tenemos que mostrarlas. ¿Cómo mostramos? Imprimir, que es una de las instrucciones que conoce la computadora. Imprimir X1, que es donde está guardado el resultado de toda esta fórmula. Imprimir X2, que está guardado el resultado de toda esta fórmula. Y listo. Y fin algoritmo. Nada más. ¿Qué faltaría hacer? Lo último que les dije, ¿no? Yo he dejado espacio para mis variables. ¿Qué variables he utilizado? He utilizado una variable A, una variable B, una variable C, una variable X1, una variable X2 y todos son de tipo real. ¿Esto lo podría haber hecho separado? Sí. Y también hubiera estado bien por si acaso. Esto podría hacerlo separado. O sea, sí. A ver. Esto podría haber hecho var A, que sea un real, var B, que sea un real, var C, que también sea un real, y así, con todas las variables, ¿no? Que solo faltarían dos. Var X1, que sea un real, y el var X2, que también sea un real. ¿Ok? Eso también está bien, se puede hacer. Pero, como les dije, o sea, les ocupa más espacio, es mejor hacerlo todo en una misma fila. Obviamente, si todas estas variables van a ser del mismo tipo, ¿no? Porque si yo quisiera un tipo entero, no lo puedo poner aquí, ¿no? Si yo tengo una variable n que quiero que sea de tipo entero, no lo voy a poner aquí, porque aquí estoy declarando que todos van a ser real. En ese caso, tendría que crearme otra variable recién, ¿no? Variable n de tipo entero recién, ¿verdad? Pero en este caso no necesitamos una variable de tipo n. Con estas son suficientes. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya hemos resuelto el problema. Ya hemos resuelto. Lo único que nos faltaría hacer, que aquí no está el paso 5, es la prueba de escritorio. O sea, hacer la prueba si esto en verdad funciona. Pero creo que no nos va a dar tiempo. Bueno, lo podemos hacer rapidito.
Solo que aquí no va a dar porque aquí está todo sobrepuesto. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a copiar. Para la prueba de escritorio, creo que no nos va a dar tiempo, pero les tengo que explicar qué es una prueba de escritorio. Bueno, probablemente ya sepan qué es una prueba de escritorio. Y no se copió todo. Ah, me falta esto. La prueba de escritorio básicamente sería simular ser la computadora, básicamente. ¿Qué es lo que haría la computadora con este pseudocódigo? Lo único que haría es lo que les he enseñado. Bueno, normalmente la dicen cómo hace la prueba de escritorio. Hace una tablita, ¿ok? De esta manera. Todas las variables que se ha creado las pone en una filita. En este caso tengo la variable A, la variable C, B, la variable C, la variable x1 y la variable x2. ¿Ok? Y aquí lo divide con una línea. Lo divide con una línea. Y aquí abajo comienza a simular ser la computadora. O sea, hay que simular ser la computadora, literal. ¿Qué es lo que haría la computadora con este pseudocódigo? Comenzaría por la primera instrucción. Leer A. Entonces leeríamos A. Supongamos que el usuario ha puesto que A va a ser igual a 1. ¿No es cierto? Luego leemos B. Supongamos, vamos a seguir este ejemplo. B va a ser 5. Y C, el usuario digamos que ha puesto que va a ser 3, ¿no? Al usuario le apareció en su pantallita un cuadrito de texto donde se tenía que indicar cada uno de estos. ¿No es cierto? Entonces ya hemos leído A, hemos leído B, hemos leído C. Creo que alguien está con su micro encendido. Ya. Entonces, básicamente estamos haciendo lo que una computadora haría. La computadora hace literal eso. Instrucción por instrucción. Va a ir. Leer A, luego leer B, luego leer C. Luego, esta instrucción, que es una asignación básicamente. X1, en X1 vamos a guardar el resultado de todo esto. ¿Ok? Entonces tendríamos que reemplazar menos 5, raíz cuadrada de 5 por 5, así tendríamos que reemplazar todo esto. Vamos a reemplazar solo aquí. 4A, ¿cuánto vale? 1. C, ¿cuánto vale? 3. A, ¿cuánto vale? 1. ¿No es cierto? Y tendrías que hacer el cálculo de todo esto. Que ahorita no lo podemos hacer mentalmente. Por suerte yo ya lo tengo aquí el resultado, que es menos 1. ¿No es cierto? Entonces todo esto nos daría el resultado menos 1, que es esta fórmula básicamente. Menos 1. Entonces menos 1 se guardaría en x1. Entonces aquí ponemos menos 1. Luego vamos a la siguiente. Igual, tendríamos que reemplazar todos los valores y calcular, ¿no es cierto? ¿Cuánto saldría esto? Que aquí ya lo tengo calculado. Menos 1,5. Menos, uy, me equivoco. Menos 1,5. Listo. Ya está. Y ahora después, ¿qué es? Imprimir x1. O sea, x1 se va a mostrar en la pantalla. ¿Ok? Normal, no sé si la Listen lo hace así. Creo que no lo hace así, pero alguna vez he visto que aquí le ponen así. Imprimir. Y aquí, cada vez que ustedes quieran o lean la instrucción de imprimir, muestran lo que se va a imprimir. O sea, x1. ¿Cuánto vale x1? Menos 1. Entonces aquí, menos 1. Y luego dice imprimir x2. ¿Cuánto vale x2? Menos 1,5. Pero eso ya se lo hace en la siguiente fila. Así. Y eso es hacer la prueba de escritorio. Eso es hacer la prueba. ¿Y cómo sabes que bueno, ahorita lo único que hemos hecho es simular ser la computadora. Hemos leído las instrucciones uno por uno. Lo que me decía que haga, he hecho. Si se han dado cuenta. ¿Ok? La prueba de escritorio te sirve para saber si los resultados que estabas esperando son los correctos. O sea, tú de antemano, antes de hacer la prueba de escritorio, has debido calcular esto como yo. En la calculadora, como lo hacemos normalmente, ¿no? Agarramos la calculadora, reemplazamos esto en la fórmula y nos da estos resultados. Entonces yo quiero saber, este algoritmo supuestamente igual me debería dar estos resultados si le doy estos coeficientes. Entonces eso es lo que he hecho. Le he dado esos coeficientes y al final me ha salido con estos dos resultados. Ahora, si ustedes quieren, hagan la prueba de este algoritmo. Agarren cualquier otra fórmula de cualquier otra ecuación de segundo grado, cualquiera. Hagan la prueba y pónganle sus coeficientes aquí y al final en x1 y en x2 debería estar el resultado correcto.
al final. Y verifiquen con la calculadora, que es verdad. Y eso es hacer la prueba de escritorio, verificar que todo salga bien. Esto era el valor esperado. Si no me hubiera salido -1, digamos me salía 1, por ejemplo, y en mi calculadora antes de hacer esto yo he visto que el resultado correcto es -1, entonces algo está mal. ¿No es cierto? En la variable x1 no debería estar 1, debería estar otro valor. Entonces tengo que revisar qué he hecho mal, qué instrucción está mal. Pero en nuestro caso no ha pasado eso, ¿verdad? Todo está correcto. ¿Ok? Eso es hacer la prueba. Y bueno, eso sería resolver un problema con pseudocódigo. Si se han dado cuenta, ya es muy básico lo que hemos aprendido. ¿Cuál es la estructura de un pseudocódigo? ¿Qué es una variable? Que es muy fácil de entender, es una caja que se guarda datos. ¿Qué es un tipo de dato? Ya sabemos qué es, ¿no es cierto? Es literal, es el tipo de los datos, ¿no? Hay tipo de dato entero, real, cadena y booleano. ¿Qué es una estructura secuencial? Si se dan cuenta, esto ni nos hemos dado cuenta que hemos utilizado, porque al final sí lo hemos utilizado aquí, pero ni se nos pasó la cabeza que estábamos utilizando una estructura secuencial. ¿Ok? 3 instrucciones conoce la computadora: leer, imprimir y asignar, nada más. O sea, lo único que hemos necesitado saber es instrucciones, que solo son 3, qué es una variable y cómo resolver un problema. Y ya está, con eso ya hemos podido resolver un problema. Y hay más. Este es otro problema que se puede resolver solo con eso. ¿Ok? Y de hecho yo tengo una práctica en lo que lo único que necesitas saber es solo esto. Y que se los puedo pasar. Como les he dicho, la auxiliatura no vale puntos. Pero de todas maneras les va a servir. Yo no, les voy a pasar la práctica, pero en ningún momento les voy a dar una fecha de entrega. ¿Ok? Es para que practiquen. Como les he dicho el primer día, esto solo es practicando. Hay teoría un poquito. Hay que saber qué es una variable, hay que saber qué es asignar, hay que saber qué es un tipo de dato. Pero realmente lo más importante es esto, resolver problemas. Y para resolver problemas no es suficiente saber de memoria qué es una variable, qué es un tipo de dato. No es necesario saber de memoria qué es la declaración de variables. Hay que saber utilizar esas cosas aquí, como lo he hecho en este ejemplo. ¿Ok? Y se los puedo pasar, como les digo, es una práctica de 10 ejercicios que ustedes lo resuelven. Y tengo un video que también se los voy a pasar donde resuelvo todos esos ejercicios. Entonces la idea sería de que ustedes intenten resolverlos solos. Y si pueden, perfecto, ven el video y ven si lo han hecho igual o similar. Y si no lo han hecho igual, también puede que esté bien. Como les he dicho, no hay solo una solución para todos los problemas. Puede haber varias soluciones para un mismo problema. Y si al final no pueden resolver alguno de esos ejercicios, pues ven el video donde estoy resolviendo, lo ven y después intentan otra vez, ¿no es cierto? Intentan resolverlo otra vez solos, ¿no? Sin guiarse del video. Y así es la única manera de aprender a programar, muchachos. La única manera, practicando. ¿Ok? Ya se me pasó el tiempo, creo que hasta aquí sería todo por hoy. No hemos llegado a condicionales. La siguiente clase ya entraríamos a condicionales. ¿Ok? Conmigo. Y vemos si entramos a repetitivas, porque condicionales hay 4 y les tengo que explicar igual las 4 condicionales cómo funcionan. ¿Ok? Pero creo que ha valido la pena tomarme mi tiempo de esto. Creo que esto es muy importante recalcarles cómo se podría aplicar justo con lo que la Listen hace. ¿Ok? Y un ejemplo de cómo aplicar el algoritmo que les he dado. Si se han dado cuenta, hemos aplicado cada uno de los pasos, hasta la prueba incluso. ¿Ok? Ha valido la pena, pienso yo. No hemos llegado al segundo ejercicio porque no ha habido tiempo y ni peor a la estructura condicional. ¿Ok? Esto había sido otro ejemplo, que es más fácil. ¿Ya? Entonces, eso muchachos sería por hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, antes de que nos vayamos. Si yo tengo una consulta, por favor. Dime, dime. Cuando hicimos el ejemplo, maneja también la computadora los signos, digamos, si en el caso que la variable b hubiera sido -2, digamos, entonces en la fórmula por ley está menos igual, ¿no? Entonces ahí menos por menos más sería para b, pero no sé si la computadora lee, digamos, la ley de signos o hay que darle una instrucción igual.
A ver, dame un ratito, tú te refieres a... Dame un ratito, voy a volver a compartir. Mm, ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, Auxi. Te refieres a esto, ¿no es cierto? Así es, Auxi. Lo puedes poner así a la computadora. Te lo reconoce. Está bien, Y si tú perfecto, le Auxi. haces, por ejemplo, esto también te lo podría reconocer. Digamos, si yo me creo una variable n y le pongo menos, a ver, le pongo 5 por, digamos, menos uno o menos 2 mejor. En este caso es mejor ponerle paréntesis, así. Y eso te lo va a reconocer, igual. Incluso puedes hacer esto con variables. Por ejemplo, yo le puedo negar a la variable a y me va a servir igual. Lo va a negar y lo va a multiplicar. Sí, sí lo conoce. Está bien, perfecto, Auxi. Una consultita más, por Dime, favor. dime. Eh, Cuando nos dan datos, ¿verdad? En este caso, digamos que nos ha dado el valor de las variables, en este caso creo que unos 5 y 3, ¿verdad? Ujú. Siempre solo se utiliza esto en la prueba de escritorio, no se puede utilizar, digamos, en el diseño del algoritmo, por ejemplo. Mm, o sea, estos datos de aquí podrían ser cualquiera realmente, porque como estamos leyendo del usuario, el A, el B y el C son datos que vamos a leer del usuario, ¿no es cierto? Al final de cuentas es una cajita que le va a aparecer al usuario y aquí el usuario va a poner cualquier dato que quiera. Entonces al final aquí podría poner si quiere 12 o cualquiera, ¿no? Mm, pero al momento de diseñar, eso sí no te entendí. Es que mi pregunta es, digamos, cuando hacemos nosotros el diseño del algoritmo, cuando se hace inicio, después, si no me equivoco, en inicio, ¿verdad? O sea, tiene que ser todo general, ¿verdad? Tiene que ser capaz de resolver cuando se le dé cualquier variable, no específicamente cuando se le dé lo que está en el problema en Claro, específico. sí, es verdad. O sea, si se dan cuenta en este problema, ningún momento hemos dicho que los coeficientes van a ser 2, 5 y 3. Esto solo es un ejemplo, ¿no? Pero en realidad debería poder resolver cualquier ecuación de segundo grado. Cualquiera, o sea, cualquier coeficiente que le des debería poder resolverlo. Entonces, realmente, cuando tú diseñes el algoritmo, tiene que ser así. A no ser de que te diga en específico un dato, ¿no? Por ejemplo, cualquier ecuación de segundo grado, tomando en cuenta que su coeficiente A siempre va a ser 1. Ah, bueno, entonces ahí diría, en vez de ponerle A, entonces le diría A va a ser igual a 1, ¿no? Pero aquí tendría que decir tal cual, tomando en cuenta que el coeficiente A siempre va a ser 1. Pero como no dice eso, entonces el coeficiente A puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Aquí solo dice, dados los coeficientes, que pueden ser cualquier número, resolver la ecuación. Entonces en este caso puede ser cualquiera. Y si se dan cuenta, toda nuestra solución es de manera general. Aquí simplemente he reemplazado, pero inicialmente esto estaba como la fórmula, ¿no? Esto estaba como la fórmula. Esto tendría que estar, esto es 4 A y C. Y esto es 2 por A. Este es el pseudocódigo. Esto debería, si la Listen les da este problema, esto le tienen que dar a la Listen, el pseudocódigo. ¿No es cierto? Y esto resuelve cualquier ecuación. No me estoy limitando a solo 1, 5 y 3. Esto solo es la prueba de escritorio también. Si yo quiero hacer otra vez la prueba, aquí abajo puedo poner otros números. 2, 5 y 7. Y ya después vamos a continuar leyendo las instrucciones y vamos a ir resolviendo, ¿no? Y aquí nos saldrá algún valor en X1, un valor N y aquí un valor M, que no sé ahorita cuáles son. Pero sí, no hay que resolver el problema para datos específicos. Hay que resolver el problema para cualquier tipo de dato que te puedan dar. ¿No es cierto? ¿A eso te referías o me he vuelto a perder? Sí, a eso me refería, Auxi. Muchas gracias. De nada. Sí, eso hay que tener muy en cuenta. Programar es eso, por si acaso, muchachos. Esa es la diferencia entre resolver problemas de colegio y resolver problemas de programación. En el colegio ya te daban datos concretos. Resolver esta ecuación de segundo grado. Te daban esto. Allá el área de tal cuadrado. Por ejemplo, este problema.
dadas las posiciones de las esquinas del rectángulo, hallar el área del rectángulo. Ya te daban los datos de las esquinas, ¿no? Programar es que resuelva ese problema, pero para cualquier caso, no para uno en específico, sino para un x1, y1, o en el caso de las ecuaciones de segundo grado, para un ax al cuadrado más bx al cuadrado más c. O sea, que puede ser cualquier dato que el usuario vaya a dar. Este algoritmo va a ayudar a que un usuario que no sepa venga y solo ponga los coeficientes y ya le salgan los resultados. Entonces, el usuario puede poner cualquier coeficiente, porque al usuario se le puede aparecer cualquier circunstancia, o sea, cualquier ecuación le puede suceder al usuario y él va a la computadora y con tu programa, como él no sabe resolver la ecuación de segundo grado, solo sabe qué datos tiene, entonces le va a poner y le va a devolver el resultado, como una calculadora. La calculadora está programada. La calculadora no te lo suma 2 más 2, te lo suma los valores que sumas, que tú le das, ¿no es cierto? A veces le pones 1 más 1, a veces le pones 10 más 10, a veces le pones números grandes que sumen, ¿no? Pero la calculadora nunca sabe de antemano un dato específico, no sabe qué número vas a sumar o qué número vas a restar o qué número vas a multiplicar. La computadora ya sabe sumar y lo único que espera es qué números quieres que sumes. Lo mismo aquí. Mi programa ya sabe sacar las raíces de una ecuación de segundo grado. Lo único que espera es de qué ecuación de segundo grado quieres que te lo saque. Para eso está la programación, para resolver problemas comunes y lo único que hace es obtener datos en concreto y resolverlos, ¿no? Y esos datos se obtienen así, leyendo datos. Eso, muchachos, es importante igual, eso más bien. Importante tenerlo claro. La programación es siempre de esa manera. Eh, Nunca con datos concretos, siempre para varios casos. ¿Alguna otra preguntita? Ok, muchachos, si no hay más preguntitas, nos hemos pasado ya unos 10 minutitos, no pasa nada. Si tenían clases, igual si se han salido, no pasa nada. Se los voy a subir este video a mi canal. Siempre estoy subiendo. Creo que hubo un problema con el último video que subí. Creo que solo la mitad de la clase se grabó el audio y la otra mitad no, porque me olvidé encender mi micrófono de mis audífonos. Pero esta vez estoy seguro que ahorita está activado el de mi micrófono. Entonces se ha grabado toda la clase, entonces pues, está bien esta vez. Ok, se los voy a subir. Les voy a pasar la práctica que les he dicho y el video donde resuelvo toda la práctica para que practiquen. Como les he dicho, no voy a valer puntos, no les voy a pedir en ningún momento, pero es para ustedes. ¿Ok? Eso, muchachos, sería por hoy.